con el otro grupo, un poco enigmático, pero ya no tanto, ¿verdad? Que es el otro dominio de la vida que se llama arquea. Y en términos generales se parecen morfológicamente a las bacterias, pero tienen muchísimas diferencias en la parte bioquímica, en la fisiología y en la parte genética. No poseen las paredes celulares con peptidoglicano, sino glicoproteínas. Entonces, esta es una diferencia importantísima, ¿verdad? Desde lo estructural, como vimos y como hemos visto, lo estructural de la pared es fundamental. Entonces, es uno de los argumentos fuertes que se utilizó para separarlo. Y luego, lo otro es que las secuencias de los ribosomales son muy particulares, son diferentes de las bacterias. Algunas poseen esteroles en la membrana, que es también una característica más similar o más común en los eucariotas. El tipo de los lípidos de membrana también son diferentes, son en membrana monocapa. Y entonces otra vez volvemos al dilema de monocapa, de capa, cuál es más evolucionado, pero bueno, ya al menos indica una diferencia. Y creo que les había comentado esto, también están entre los organismos más veloces del planeta, ¿verdad? Entonces, que pueden alcanzar hasta 500 cuerpos por segundo respecto a los guepardos. Eh, bueno, ya vi que Ivonne puso bueno, ahí las cuentas y los programas. Vamos a, ok, este es un pequeño cuadro en el que hago una comparativa entre bacteria eucaria y arquea y, con varios parámetros. No pretendo que los veamos en detalle, nada más aquí puse en color, digamos, las cosas que son similares. Entonces, por ejemplo, estas son similares, estas características son similares entre bacteria y arquea. Estas verdecitas son similares entre bacteria y eucaria. Estas otras son similares entre, vean, por ejemplo, los cromosomas. Entonces, posee uno circular y desnudo, y las arqueas poseen un cromosoma circular con cromatina, pero los enlaces lipídicos de la membrana y ácidos grasos, entonces se parecen más entre bacteria y eucaria. Los ribosomas, eso sí, se parecen más entre bacteria y eucaria. El tema de operones y plásmidos, entonces son muy similares entre bacteria y eucaria. Sin embargo, por ejemplo, la cromatina, el iniciador del ARN de transferencia, los factores de elongación, vean ustedes que son más similares entre arquea y eucaria. Y así, ¿verdad? Entonces, el ARN polimerasa son más similares entre bacteria y arquea. Sin embargo, en cuanto a la cantidad de las ARN polimerasas, vean que es más similar las entre bacterias y arqueas, que tiene mucho más subunidades, es decir, que las subunidades de la ARN polimerasa son más parecidas entre arqueas y eucarias. La resistencia a antibióticos, vean entonces que, por ejemplo, eh, tanto arqueas como eucarias son resistentes a streptomicina y cloranfenicol y también a la toxina y son sensibles a la toxina diptérica. Entonces, bueno, estos son elementos que uno también podría utilizar cuando está haciendo el cultivo de estos organismos. Esta es una de las primeras, esta es una de las versiones más antiguas de la clasificación de las arqueas, pero la presento porque me permite ver y entender eh, y presentarles a ustedes esta concepción antigua de que las arqueas eran nada más microorganismos que viven en ambientes extremos. Y es que esa fue la concepción por mucho tiempo, ¿verdad? Que como ya hemos hablado, ya varió y ya encontramos montones de arqueas en ambientes mesófilos y diferentes ambientes más no tan extremos. Pero en un principio teníamos casi que dos grupos principales, lo que se llama Euriarqueota y Quenoarqueota. Y dentro de las Euroarqueotas, entonces encontrábamos las que son eh, que viven en ambientes extremadamente saladas. Y dentro de estas, por ejemplo, tenemos Alobacterium, Alococcus, Natococcus. De hecho, la primera, creo que una de las primeras arqueas que se describió fue esta, Alobacterium. Y lo que pasó, la historia es más o menos así. Había gente que estaba estudiando, trabajaba el cuero en la tenería, ¿verdad? Entonces,
Normalmente para en los procesos del procesamiento, el procesamiento del cuero, utilizan, creo que les ponen en mucha sal, ¿verdad? Y de un pronto a otro encontraron que eso, donde estaban poniendo el cuero, se ponía totalmente rosado, se estaba tiñendo de rosado. Y entonces dijeron, ¿qué está pasando aquí, verdad? Porque era más bien un proceso para, para digamos, suavizar el cuero, pero también de preservarlo, ¿verdad? Y más bien se les formaba ahí una capa rosada. Y entonces lo que descubrieron fue, aislaron y se descubrió esta bacteria, esta arquea, y que describieron como Alobacterium, que era capaz de vivir en ambientes de extrema salinidad. Por otro lado, hay otras bacterias que son, que viven en ambientes extremadamente ácidos. Entonces, por ejemplo, Picrophilus es una que nosotros hemos encontrado aquí en aguas extremadamente ácidas que viven que vienen ahí del Irazú. Por otro lado, tenemos las quenoarqueotas, que entonces más bien están asociadas con hipertermófilos y, bueno, sulfolobolus es una que también nosotros hemos encontrado en aguas ácidas y calientes aquí en el país. Pero generalmente las hipertermófilas se asocian más con quenoarqueotas. Sin embargo, vean ustedes que hay un montón de nuevas clasificaciones y nuevos patrones. Una es, en principio, entonces entre el 90 y el 2000 existían nada más Euryarchaeota y Quenoarchaeota. Ya luego, entre el 2000, la siguiente década, y 2011, empezaron a encontrarse otros grupos, empezaron a Coriarchaeota, Quenoarchaeota, Tamoarchaeota, y entonces estas más bien empezaron a llamarse el TAC, que es el Taumarchaeota, Aigarchaeota, Quenoarchaeota, ¿verdad? Y este otro grupo, y luego también se descubrió un nanoarqueota, ¿verdad? Más relacionada con euroarqueota. Entre el 2011 y el 2017, vean ustedes que ya, o sea, el crecimiento del conocimiento en las arqueas ha sido como exponencial en las últimas 3 décadas. Y a partir de eso, entonces, euroarqueota, euriarqueotas se amplió, el TAC se amplió un poco, empezaron a aparecer otros grupos, entonces que también incluye varios filos, como, bueno, entonces que se llama el DIPAN, que entonces incluye las nanoarqueotas, pasiarqueotas y algunas otras. Y tal vez de lo más último, y era de lo que nos estaba hablando Ivonne en el video, aparecieron las Asgard arqueotas, ¿verdad? Que todos están más relacionados con la mitología nórdica. Y quienes descubrieron esto fueron los japoneses y hay aislamientos de esto, pero vean lo que tardaron en tener organismos cultivables. O sea, 8 años, primero un cultivo enriquecido y luego 8 años en cultivo en reactores. O sea, una cosa impresionante del trabajo y la paciencia que tuvieron esta gente para caracterizarlas. Sin embargo, la vez pasada les hablé de que hay varias hipótesis, ¿verdad? De que hablan de dónde estaba el LUCA, ¿verdad? El Last Universal Common Ancestor, el último ancestro común. Y hay algunas teorías que más bien dicen que separan, ¿verdad? Por un lado tenemos las bacterias, entonces tenemos los diferentes grupos que hemos visto hoy, por ejemplo, el PVC que les comentaba antes. Y por otro lado tenemos arqueas, ¿verdad? Entonces, más o menos lo que conocemos hoy. Y dentro de arqueas tenemos el grupo de las Asgard. Y dentro de las Asgard tenemos todo lo que es todos los eucariontes, ¿verdad? Entonces, esa es una de las teorías. Yo diría que es simplemente una, no necesariamente la más aceptada. Por otro lado, hay otras teorías, ¿verdad? Entonces, quiero decir que primero aparecieron las bacterias, luego en algún momento las arqueas y luego las eucarias. Vea que no hay relación entre estas. Hay otra teoría que primero aparecieron las bacterias, luego las quenoarqueotas, estas que viven en ambientes hipertermófilos, y de estas aparecieron las eucarias, y luego aparecieron las Euryarchaeota. Esta ya, yo diría que está un poco descartada,
Y esta otra en la que tenemos el ancestro común, tenemos bacteria por un lado y luego empezaron a dividirse, ¿verdad? Por un lado el TAC y después del TAC aparecieron el Asgard y como una ramita todos los Eucaria y como otro grupo un poco distinto dentro de las arqueas, Euryarchaeota y el de Pan. Esta, a criterio de muchos científicos, es como la mejor versión que explica, ¿verdad? Un poco las relaciones. Pero ven ustedes que hay diferentes hipótesis, desde esta que Luca dividía para un lado bacteria y para otro lado arquea y eucaria, ¿verdad? Y esta otra que es, digamos, es a la que se acerca la mayor cantidad de evidencia que tenemos hasta hoy. Algunos ejemplos de arqueas. Entonces tenemos Metanocal-Coccus, que es una arquea metanógena termofílica de una fuente hidrotermal submarina y que usa dióxido de carbono e hidrógeno como fuentes de energía y produce metano. Tenemos el Halobacterium, que son aerobios obligados con forma de coco o bacilo, que son móviles, requieren ambientes de alta salinidad y forman coloraciones púrpuras o rojizas en altas densidades. Estas también se forman en los salares. Ustedes saben como, bueno, hay lugares del mar que entra la sal marina y los ponen como en unas lagunas. Y curiosamente, sí, es el Halobacterium, aparte de esta historia del tratamiento del cuero, también se encuentran en esos colores y no sé si han visto salares que se ponen púrpuras o rojas, ¿verdad? A altas densidades, entonces son comunes. La Loquiarcheum, que acabamos de ver, que se dice que puede ser lo más cercano al precursor de los eucariontes. Y también tenemos el Nanorcheum equitans, que es un hipertermófilo, un simbionte obligado de otras arqueas. Ven ustedes qué locura. Y uno de los organismos más pequeños que tiene más o menos 400 nanómetros y es el genoma procarionte de las arqueas más pequeño, que es casi 0.5 megapares de bases. Para que vean ustedes que no solo en esos ambientes extremos existen arqueas, pero entonces esto es un estudio que hicimos en una de los ríos que salen o que nacen cerca del volcán Irazú. Y vean, bueno, el rojo y el amarillo son dos tipos de Euryarchaeota que vamos a ver y Thamnoarchaeota. Y entonces, en un gradiente de oxígeno, vemos que, por ejemplo, en menores cantidades de oxígeno, esta es un grupo importante, por ejemplo, las arqueas que encontramos. Y como ustedes sabrán, o habrán visto a lo largo de su carrera, los protistas en realidad no existen como un grupo formal. Sin embargo, informalmente sí se utiliza mucho e inclusive existen revistas que se llaman protist. En general, uno puede decir que son los bichos raros que cuando uno no sabe dónde ubicarlos, todas acá es como quien dice que cuando la basura se mete debajo de la alfombra, ¿verdad? Y se meten las cosas ahí raras, ahí todas las cosas raras están un poco ahí entre los protistas. Por definición, los protistas podríamos decir los que son procariotas, unicelulares o pluricelulares muy sencillos y sin tejidos diferenciados. Entonces, no son animales, no son plantas, no son hongos. Sin embargo, por eso son los bichos raros. Son organismos heterótrofos, se reproducen tanto sexual o asexual. Vean que aquí la primera diferencia con respecto a lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Que ya hay reproducción sexual, se movilizan por reptación, por flagelos o por cilios, y hay algunos que son patogénicos. Y entonces hay dos conceptos relacionados que son las algas y los protozoarios. Entonces los protocistas fotosintéticos se conocen colectivamente como algas. Por otro lado, los protistas no fotosintéticos unicelulares se conocen como protozoarios. Y aunque este esquema que vemos no es necesariamente, digamos, un esquema vigente, didácticamente es muy simple, ¿verdad? Entonces digamos que por un lado tenemos bacteria, tenemos arquea. De estos dos se dice que salió el primer protista.
de protista y bacteria. Se dice que salió la primera planta. Sabemos que no necesariamente es cierto, pero por lo menos permite resumir. Del primer protista salió el fungi, ¿verdad? Los hongos y luego los animales. Y aunque no es 100% cierto, sí da cierta idea del origen y un poco la evolución de la vida en el planeta, ¿verdad? Entonces, sí nos da una relación y sí los coloca en un elemento y un papel central. Dentro de los protistas tenemos los diplonomados que tienen normalmente dos núcleos y múltiples flagelos y como ustedes saben, bueno, estos son hay millones de quistes en las heces, como la giardia. Luego tenemos los kinetoplastidios, que son los que causan enfermedades como Chagas, particularmente el tripanosoma, y que ustedes saben que son súper complejos, tienen diferentes fases en su ciclo de vida y que cada una con diferentes particularidades son, bueno, interesantísimos, pero también no fáciles de estudiar. Por otro lado tenemos la violata, que son dinoflagelados como el alexandrum, que causan las mareas rojas, o también tenemos lo que se llama aplicomplexa, entre esos están los plasmodios que causan la malaria, o los ciliados como paramecium, ¿verdad? Y entonces antes estábamos hablando de que estos son importantes. Dejamos de tener algunos protozoarios, ¿verdad? Y algunos de estos en ciertas concentraciones, en cierto equilibrio y en ciertas poblaciones son útiles para el control de desequilibrios, por ejemplo, en las poblaciones de bacterias. Por otro lado, tenemos los amebosus, que son los que usan pseudópodos para alimentarse. Y dentro de este grupo también tenemos los mixomicetes, que son otro grupo interesantísimo que son descomponedores de suelos, quien los ha crecido, bueno, son, a pesar de ser unicelulares, forman estructuras súper complejas, ¿verdad? Entonces uno diría que son de alguna manera algunos precursores de la multicelularidad. Aquí les pongo algunos links, algunos videos. Algo que me parece interesantísimo es que, bueno, hay ya nuevas teorías, luego estudiar un poco la evolución se sabe que los hongos se derivaron efectivamente de protozoarios y más de protozoarios parecidos a amebas. Y esto que uno ve, digamos, todos los pseudópodos, en realidad evolucionaron o involucionaron en los hongos, de manera que estos pseudópodos se transformaron en las hifas, ¿verdad? Y entonces, en lugar de engolfar, entonces todas las proteínas, lo que se llama el secretoma, proteínas extracelulares que, digamos, que digieren la comida afuera y ya luego son absorbidas por la membrana, ¿verdad? Pero sí, primero los protistas y luego aparecieron los hongos. Bueno, esa parte me parece fascinante. Luego tenemos también otros microorganismos que se llaman los estramenopilos o estramenophile, y dentro de esos tenemos los mohos de agua, que aquí los vemos, bueno, son relativamente comunes, algunos son plagas de algunas plantas, particularmente, bueno, ustedes conocen la historia de Phytophthora infestans, que una plaga del cultivo de la papa y que causó la migración de miles o millones de personas en su momento y por ahí la película está Titanic, ¿verdad? Y la migración de gente es el resultado de una plaga, en particularmente de un omiceto, que son microorganismos que son similares a los hongos y por una cuestión de evolución convergente, y en la mayoría son parásitos acuáticos y plantas. Por otro lado, también tenemos las diatomeas, que son seres unicelulares diploides que son fotosintéticas. Entonces, luego de las cianobacterias tenemos las diatomeas, que son importantes, que tienen contribución importantísima a la fijación de CO2 atmosférico y la producción de oxígeno. Entonces, otra vez, en términos de importancia ecológica para la fijación de CO2, tenemos las cianobacterias, tenemos las diatomeas y luego tenemos los bosques. Así, y si lo vemos en términos de cantidad y cantidad de CO2 fijado.
Estos son también interesantísimos, forman capas protectoras de sílice. Entonces vean ustedes aquí abajo las estructuras, ¿verdad? Unas estructuras maravillosas para la gente que las dibuja y para diseños, ¿verdad? Son tanto planctónicas como bentónicas, es decir, planctónicas en la parte en la columna del agua, o bentónicas, el bentum, que es la capa inferior y adyacente a los sedimentos, ¿verdad? Tanto marinos como lacustres. Y la ventaja de las diatomeas es que tienen una amplísima distribución ambiental. Alguna de las desventajas que tienen es que muchas de las diatomeas, pensándolo un poco en cadenas tróficas, no son consumibles por el zooplancton directamente, por esas estructuras que tienen. Sin embargo, la naturaleza ya ha encontrado, y es un poco una de las ramas que he estudiado últimamente, que hay algunos hongos, particularmente los quitrídeos, Chytridiomycota, que sí tienen la capacidad de alimentarse y degradar muchas diatomeas, y entonces toda esa fuente de carbono la hacen susceptible, la hacen disponible a las siguientes cadenas tróficas, particularmente el zooplancton. Tenemos entonces, sí, alguien con una pregunta. No, yo quería dar un comentario de las diatomeas. Sí, señor. No, es que yo estoy en un proyecto de biofertilizantes, estamos utilizando algunas fuentes para incorporarles nitrógeno, porque usted sabe que nitrógeno en agricultura orgánica es como digamos, el elemento limitante. Entonces utilizamos algunos como zeolita, mucuna, diatomea, biochar y demás. Y vieras que la diatomea tiene características muy interesantes para poder utilizarla como un compuesto base para un biopellet y realmente hace digamos, una granulometría bastante buena, solidifica bastante bien, tiene un contenido de fósforo, de nitrógeno interesante, porque en agricultura orgánica se utiliza, la fuente de nitrógeno son unos aminoácidos al 14%, que son bastante caros, y la otra opción que hay es harina de sangre, pero el problema es que cuando se aplica, llegan sopilotes y ratas y demás, digamos, organismos digamos, a las producciones agrícolas orgánicas. Entonces, digamos, si alguien quisiera como, ¿verdad? Pensar siempre en un emprendimiento ahí, como siempre usted nos dice que le demos un poco de énfasis a eso. Es un tema interesante para el que quiera desarrollar biofertilizantes con diatomeas. Gracias, Andrés. Sí, bueno, ahora que lo estabas hablando, también me acordé, o sea, también tienen en potencial biotecnológico, muchísimas diatomeas se utilizan para la producción de biocombustibles, particularmente biodiesel, ¿verdad? Por las características fácilmente cultivables, una producción de biomasa altísima, nitrógeno. Ahí lo que a veces pasa, entonces es un problema común que igual aplicaría tal vez para lo de Andrés a escala comercial, es que también digamos que en pequeñas cantidades se manejan bien, ya en grandes cantidades la producción se ha encontrado que son susceptibles a ataques de hongos, particularmente de esos criptídeos que te decía, que les estaba diciendo. Por ahora imagino que no han tenido esos problemas, ¿verdad? Pero siempre es un cuidado. Entonces, también no es que hay sistema perfecto, ¿verdad? Me parece que yo también comparto que tienen un potencial gigantesco y que ya hay gente que está haciendo biodiesel y está haciendo cosas, grandes escalamientos, pero como todo sistema biológico y, digamos, análogo a un monocultivo, ¿verdad? También no es que nunca va a tener contras o va a ser, digamos, fácil del todo, ¿verdad? Siempre hay que tener ciertas precauciones. Pero sí, yo también estoy de acuerdo, tienen un potencial en muchísimas áreas y son relativamente fáciles de trabajar. Ok, continuamos con los hongos, que son, ya ustedes también han llevado, imagino que en micología, o creo que en botánica 1, en botánica 2 creo que lo ven un poco más, pero voy a hacer algunos, nada más resaltar algunas cosas. Son eucariotas sin cloroplastos, hay muchísimos unicelulares y también hay pluricelulares. Los unicelulares son básicamente las levaduras. De hecho,
hace poco publicamos un artículo en el que estudiamos los fondos marinos en todo el Océano Pacífico, en la costa pacífica más o menos, en un trayecto ahí hasta la isla del Coco. Y como ustedes saben, los fondos marinos es bueno, sería el ecosistema más grande del planeta si contamos que la superficie de Costa Rica, el ecosistema más grande, bueno, del planeta, pero también de Costa Rica. Y si contamos que Costa Rica tiene 10% tierra y 90% agua, bueno, el ecosistema más común tendría y más abundante y más amplio del país tendría una profundidad de más o menos 2.500 metros, ¿verdad? Y bueno, en esas condiciones nosotros encontramos que hay una levadura particularmente, que es el organismo más abundante. Entonces podríamos decir de alguna manera que la levadura serían los microorganismos más abundantes de Costa Rica, exagerando un poco, aunque tal vez no sea tanta exageración. Los hongos se caracterizan por tener una pared celular con quitina, con membranas con ergosterol, la mayoría. Hay algunos hongos, sobre todo los más basales, que no. La característica principal de los hongos es que son heterótrofos, entonces tienen esa capacidad de descomponer desechos de una manera muy rápida y muy eficiente, pero también hay otros que son parásitos, hay otros que establecen simbiosis, tanto, por ejemplo, como las micorrizas o como los que se asocian con líquenes, o hay algunos que son depredadores, como los tricodermas, por ejemplo. Otra de las características principales es que, a diferencia de esto que les estaba contando, de las amebas que tienen pseudópodos, que engolfan la presa, por ejemplo, aquí es diferente. Las hifas producen, normalmente secretan enzimas que digieren moléculas fuera del cuerpo y luego absorben las pequeñas moléculas luego de que son digeridas por estas enzimas que secretaron. En términos comunes, uno habla entonces del secretoma, que son todas esas enzimas que se secretan, y dentro de estas tenemos de diferentes tipos, ¿verdad? Lacasas, bueno, yo particularmente he estudiado las lacasas, celulasas, hemicelulasas, lignocelulasas, peroxidasas, que también tienen muchísimo potencial biotecnológico, desde la degradación, o sea, cómo poder transformar todos los desechos vegetales en azúcares simples, y a partir de azúcares simples uno podría reformarlos a producir muchísimas otras cosas, ¿verdad? Hasta si uno quisiera biocombustibles o alimentos, etcétera. Bueno, también para la descontaminación, por ejemplo, estas enzimas son muy importantes. Los hongos se reproducen por medio de esporas o conidias y tienen una fase sexual y asexual. Si tienen chance, luego les invito a ver este video del Piloborus, que es unos hongos pertenecientes a mucorales, que se dice que son los más rápidos del mundo. Y es que para secretar las sustancias, bueno, las esporas tienen unas estructuras particulares y además la estrategia de por qué lo tienen así. Los invito a ver ese video si tienen chance. En cuanto a la estructura, entonces normalmente tiene un cuerpo principal que se llama el micelio y está constituido por una masa de filamentos. Y cada uno de los filamentos se llama hifas. Dentro de los hifas tenemos septos, ¿verdad? Cada uno de estos pedacitos pequeños. Tienen, como comenté, paredes celulares fortalecidas con quitina. Algunas tienen un cuerpo fructífero que crece sobre el micelio. Entonces, cuando uno ve el honguito típico o los champiñones que uno se come, ese es el cuerpo fructífero, pero en realidad, y que además tienen una estructura muy similar a la microscópica, nada más que ahí es, digamos, súper enrollada y súper engrosada, pero microscópicamente pues, es muy similar. Y bueno, otra cosa importante es que los hongos no se mueven, pero la capacidad de crecimiento es tan rápido que pueden llegar a diferentes y explorar diferentes superficies de manera rapidísima. Bueno, en el pasado yo trabajé en el Instituto Nacional de Biodiversidad y teníamos varios proyectos para el aislamiento de hongos. Y uno se encuentra la cantidad de formas y colores variadas y bueno, producen
Y esto es un poco porque los hongos también, a pesar de no tener genomas, no necesariamente, eh, bueno, más grandes que los de las bacterias, pero digamos, hablar de si una bacteria tiene un genoma de 5 megapares de bases y que un hongo tiene 30, o sea, en realidad la diferencia no es tanta, ¿verdad? Pero la versatilidad metabólica que tienen es amplísima para producir, por ejemplo, metabolitos secundarios. Hay una historia interesante, bueno, creo que lo voy a hablar más adelante, pero bueno, esta es un poco la estructura de los hongos. Pueden ver este otro videito pequeño si quieren, que también es qué tan rápido crecen los hongos, ¿verdad? Entonces, hay varias tomas y es impresionante. En cuanto a la filogenia de los hongos, vean, yo esta diapositiva, aunque no crean, en este curso, he dado este curso, esta es la tercera vez que doy el curso, pero en cada vez la he dado distinta, o sea, ha cambiado un montón, y esta es la última referencia, pero hay algo que sí se mantiene, se estima que los primeros hongos aparecieron hace más o menos 1.000 millones de años, y vean ustedes que, bueno, tuvimos los hongos, luego tenemos este otro grupo, eh, canoflagelados, y luego tenemos los metazoans, y todos estos componen el opistoconta, que es, hablemos de prácticamente todos los organismos superiores, ¿verdad? Metazoans, desde insectos hasta humanos, ¿verdad? Y que, bueno, una parte anterior, ¿verdad? De donde están los hongos. En cuanto a los principales grupos, entonces, bueno, aquí tenemos, esta es la última, digamos, publicación con la filogenia de hongos, ya a partir de genomas completos, entonces, digamos que es muy robusta. Y donde, bueno, tenemos algunos otros eucariontes, tenemos, digamos, los opistoconta basales, y luego ya empezamos con los grupos más basales de hongos que están, digamos, en estas lineecitas amarillas. Entonces tenemos Blastocladiomycota, tenemos Chytridiomycota o Chytridiomyceta, que son estos que son parásitos. Tenemos Sopamigocota, luego todos los Mucoromycota, que son los mucorales que todavía se utilizan mucho, y digamos, hay lo que se llaman los hongos negros. Y a partir de ahí, digamos que estos son los grupos más basales, y luego se dio, ¡pum!, la explosión de la vida, probablemente coincidente de alguna manera con la invasión de los hongos a la Tierra. Entonces tenemos algunos grupos y algunos hongos basales de Basidiomycota, pero la mayoría ya tenemos los Agaromycota, entonces son ya aquí todos los que conocemos con un cuerpo fructífero. Yo no sé si ustedes a esta hora, pero ya a mí empieza a sonarme las tripas y empiezo a sonar, por ejemplo, no sé si han probado estos los hongos así, no sé, un shiitake o estos, ¿verdad? Que son deliciosos. Luego de los Basidiomycota, entonces tenemos aún más derivados, los Ascomycota, y dentro de esos tenemos como dos grupos principales, todos los Saccharomycota, que son unicelulares y pertenecen a las levaduras, y luego tenemos los Pecizomycota, que son ya, no sé, el resto de hongos, como pensemos, no sé, que se usan en tricodermas, pensemos todos los ascomicetes típicos, deuteromicetes, perdón, ascomicetes, dotiomicetes, penicillium, ¿verdad? Casi todos esos están aquí. Por eso es algo que me parece curioso e importante, es que ahora se habla, bueno, todos estos hongos, los más basales, por ejemplo, Sopamycota, Clastridiomycota, Chytridiomycota, se dieron en la evolución en el agua, y una característica principal es que tienen zoosporas, es decir, que las esporas tienen, como decir, un pequeño un flagelo, y así es como se dispersan, así es como encuentran el hospedero sobre el cual van a parasitar. Y ya luego, ya la vida cambió cuando se dio la invasión de la Tierra y hubo toda una evolución. Sin embargo, uno hoy va a ciertos ambientes acuáticos y ya va a encontrar una cantidad de Ascomycota importante, y tal vez en menor grado Basidiomycota, ¿verdad? Pero estos probablemente no evolucionaron ahí, sino más bien se habla de la reinvasión del agua, ¿verdad? Entonces, salieron en el agua, se fueron a la tierra, y muchos volvieron otra vez al agua,
y ya son habitantes permanentes, pero que no necesariamente evolucionaron ahí. Algunos de los grupos principales, entonces tenemos los glomericota o los glomericetos, que son los asociados a las raíces de plantas, que forman estructuras ramificadas dentro de las células vegetales y establecen una relación simbiótica que es conocida como micorriza. Producen esporas fuera de la planta, germinan e invaden nuevas plantas. Esto es importante porque, bueno, aumenta la superficie de exploración y establecen, bueno, hay montones de historias fascinantes que establecen, las micorrizas establecen redes con plantas, pero imagínense que son como decir la primera internet que hubo en el planeta, ¿verdad? En la cual comunicaban inclusive individuos de diferentes especies y se podían pasar nutrientes de una a otra. Y bueno, las micorrizas y los glomericetos son organismos fascinantes. Se habla que es el organismo más grande del planeta, ¿verdad? Porque pueden abarcar inclusive millones de hectáreas, porque pueden conectar territorios completos. Luego tenemos otro ejemplo, los criptídeos, que son, la mayoría son acuáticos y tienen un flagelo. El fósil más viejo que se conoce es de 600 millones de años y normalmente se alimentan de material en descomposición y muchos son parásitos de plantas y animales. Aquí nada más les comparto, este es un estudio que hice en el postdoc en Alemania. Descubrimos una nueva especie, un nuevo género, una nueva especie que resultó ser también una nueva familia de hongos de este grupo entre los quitrídeos, que se llama Stauromyces oculus y que pertenece a la familia Staurostromycetaceae y que es particularmente un parásito de un desmio, es decir, de una diatomea. Y le pusimos oculus porque no sé si esto les parece un ojo aquí, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el nombre. Además de eso, bueno, ahí hemos descubierto otro montón de especies y este es un grupo que es poco estudiado y es relativamente abundante en ambientes acuáticos, sobre todo en aguas dulces y particularmente aquí en los trópicos no se ha estudiado del todo, y y tienen una función ecológica importante en la regulación de las poblaciones, tanto de cianobacterias como de diatomeas. Luego tenemos los ascomicetes, que son las que forman estructuras en forma de ascas, por eso de ahí viene el nombre, y ascas. Bueno, son haploides, se reproducen, tienen esporas haploides, se producen en las puntas de las hifas, de un tipo de hifa especial. Las esporas a ver, no está aquí, de ascósporas se dispersan, germinan y forman nuevas hifas haploides y tienen una amplia distribución ambiental. Hay algunos patógenos y muchísimos tienen importancia biotecnológica. Y entonces aquí escojo algunos de mis favoritos, el Aspergillus, ¿verdad? Vean ustedes esta forma y quien lo escribió y quien lo vio por primera vez fue un italiano. Entonces él lo primero que pensó fue en esas cosas que usaban los padres en la Iglesia Católica para echar agua bendita a la gente, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso se llama Aspergillus también. Y estos son hay de todo, pero algunos infectan semillas y producen aflatoxinas que son altamente tóxicas. Tenemos el Tolipocladium, que es el que produce una ciclosporina que es usada para suprimir la respuesta inmune. Esto, por ejemplo, en trasplantes, entonces se les da ciclosporina a las personas. Tenemos el Penicillium que produce la penicilina, pero dentro de este género también hay otros que son utilizados con fines biotecnológicos para producir como el queso de Roquefort o el Camembert. Ay, qué rico un Camembert. Bueno, esos son deliciosos. Tenemos las tricodermas, que es, perdón, esto no, aquí hay una pequeña error, aquí no dice que produce penicilina, sino el tricoderma son estos que he utilizado mucho con fines de control biológico. Entonces, estos son, aquí no sé si pueden ver la foto, pero aquí tenemos algunos nemátodos y las tricodermas tienen un crecimiento hifal muy agresivo, son muy robustos y producen como unos pequeños ganchitos. Y de un pronto a otro, digamos, como que cubren y retuercen y
y sacrifican a los organismos que depredan, ¿verdad? A los organismos, como decir una culebra de estas que retuercen, crecen sobre la presa y hasta que la matan, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso son muy utilizadas en control biológico de diferente, sí, para el control biológico. Tenemos otros microorganismos que son fascinantes, que son los Ophiocordyceps, que son patógenos de insectos. Estos lo que hacen es, y aquí les pongo un link a un video lindísimo, que se dice que son los que hacen los insectos zombies, porque lo que hacen es apropiarse del cuerpo y luego lo que hacen es, no lo matan, sino mantienen como en las funciones vitales y hacen que, por ejemplo, esta hormiga tenga que subir una rama hasta ir un poco más alto y hasta cuando llega a ese momento ya digamos que el hongo lo mata y ahí empieza a producir esporas para que se pueda dispersar. Tenemos el Trichofitum, que es el causante del pie de atleta, que son patógenos humanos. Tenemos el Candida albicans, que también es una levadura causante de la mayor cantidad de infecciones vaginales. Aquí quiero mencionar que este es, digamos, un modelo de estudio para encontrar antibióticos. Sin embargo, sí, toda la investigación que hay para encontrar moléculas que inhiben el crecimiento de hongos está años atrás de descubrimiento de antimicrobianos para bacterias. Y entonces, ese es todo un tema importante, digamos, que no ha sido fácil tener modelos, pero tampoco la cantidad. Si ya no contamos o tenemos pocos antibióticos en nuestro arsenal para bacterias, la cantidad contra hongos es todavía menor. Y bueno, entonces ahí también hay un tema importante. Por otro lado tenemos los Saccharomyces, que son levaduras unicelulares usadas para la fermentación del pan, el vino y la cerveza. Entonces podríamos decir que es el hongo y quizás el microorganismo de mayor importancia biotecnológica. Nada más comentarles sobre los hongos endófitos, que son los que viven dentro de los tallos de las plantas, infectan los espacios intercelulares, intracelulares o espacios vasculares. Fácilmente dentro de una hoja de una planta podemos encontrar 100 especies distintas de hongos, ¿verdad? Nosotros hemos llegado a cultivar hasta 29 especies distintas de una sola planta, particularmente de una bochicia en Carara. Cultivables, más los no cultivables hay cientos, ¿verdad? Y un poco el interés en los endófitos es que hace un tiempo se descubrió una planta, el Taxicum, que crece allá por el Himalaya, que producía un compuesto que se utiliza todavía como un anticancerígeno. Sin embargo, luego descubrieron que no era necesariamente, bueno, que tanto la planta como un hongo endófito de esa planta producía esta molécula, ¿verdad? El taxol, que es la que se utiliza para hacer la quimioterapia, para el cáncer de seno particularmente. Y entonces, a partir de ahí se ha dado un estudio, digamos, un despegue en el estudio de los hongos endófitos. Algunos hongos pueden ser fitopatógenos latentes, o saprófitos latentes, también, bueno, tienen la capacidad de digerir lignina y celulosa. Y bueno, hay otras historias lindísimas que muchos endófitos brindan resistencia a herbivoría o producen metabolitos secundarios. También se ha encontrado que una especie de un cereal, no recuerdo cuál en estos momentos, era resistente a temperatura. Y lo que se encontró es que ese cereal era resistente a más altas temperaturas porque tenía un hongo endófito. Y resulta que después siguieron estudiando y que ese cereal era más resistente a más altas temperaturas porque tenía un hongo endófito que a la vez estaba infectada por un tipo particular de virus. Y que era ese virus, la infección de ese virus sobre ese hongo endófito permitía que las plantas fueran más resistentes a altas temperaturas. Una locura. Comentarles sobre los basidiomycetes, que son células reproductivas en forma de bastón, cuerpos fructíferos que producen basidios, y las basidiósperas caen al suelo fértil y producen hifas haploides. Entonces, esto es un solo hongo, ¿verdad? Con un cuerpo fructífero. Y hay historias interesantísimas. ¿Alguien sabe qué es un aquelarre?
Creo que es un término que utilizan para las brujas, ¿no? Cuando se reúnen. Exactamente, Fiesta de ¿verdad? brujas. Círculo de hadas, creo que le llaman a esto. Sí, bueno, ahora, de hecho, esta semana vi ahí, una película en Netflix sobre eso. Eh, es una película española y ambientada en 1600. Bueno, el tema es que independiente, el aquelarre como dice Donifer, es una reunión de brujas, ¿verdad? Y me hace gracia que a veces, bueno, yo tenía unas amigas que decían, se dicen brujas entre ellas y que iban a hacer un aquelarre, ¿verdad? Pero el origen de esto es un poco más eh, más relacionado con los druidas y básicamente que se reunían en las noches y sobre todo de luna llena, ¿verdad? Y se reunían en círculos, pero ese círculo lo formaban, en realidad es un vacío misete que florecen en la noche, ¿verdad? Entonces, particularmente en las reuniones, y que en realidad probablemente aquí estuvo la planta original y que formó una estructura y que es completamente circular, o sea, eh, creció radialmente, ¿verdad? Y luego cuando fructificó, más o menos por estas fechas, ¿verdad? No, todavía falta un poquito, más o menos en octubre, ¿verdad? Que es que fructifican la mayoría de hongos en los países nórdicos. Pero bueno, el origen de toda esta, los aquelarres y todo esto era que se reunían alrededor en círculo, sobre todo en las noches de luna llena, cuando estos hongos florecían. Ok, no sé si tenemos preguntas hasta acá. Si no, voy a tratar de continuar. Voy a hablar de los virus. Voy a hablar rápidamente porque más adelante vamos a tener una clase sobre introducción a la virología ambiental. Entonces, simplemente voy a mencionar algunas cosas más generales. Los virus, como ustedes saben, son agentes genéticos infecciosos microscópicos entre 0.05 y el límite superior de 0.2 micras que hemos hablado, que era el límite inferior de las bacterias, aunque hay excepciones, hay algunos virus más grandes y hay bacterias más pequeñas y que, bueno, por definición solo pueden multiplicarse entre las células de otros organismos, carecen de muchos rasgos que caracterizan la vida, entonces no tienen estructura celular, no tienen sin citoplasma, enzimas para metabolismo, no tienen ribosoma, no tienen, como ya dije, citoplasma, y no tienen la capacidad de almacenar, de utilizar la energía almacenada en moléculas orgánicas. Entonces, todo esto, según las definiciones estándar de los biólogos clásicos, hacen que no sean organismos vivientes. Obviamente, ustedes ya han escuchado mi versión, que yo no considero eso, ¿verdad? Pero que eventualmente avanzaremos a un sistema superior donde concebimos la vida en dos series, ¿verdad? Acitota y acitota, y los virus estarán en acitota, también desde mi perspectiva, junto con todos los plasmidos, el plasmidoma, ¿verdad? Y bueno, estos son algunos ejemplos de virus como el HIV, hepatitis, ébola, adenovirus, influenza y los bacteriófagos. Si vemos el tamaño de los genomas, entonces los virus son en realidad muy pequeños. Tenemos desde los fagos, minivirus, hasta algunos que pueden medir un par de millones de bases, de pares de bases. Por otro, los eucariontes que tenemos desde algunos pequeños hasta gigantescos y las bacterias, como hemos visto, desde el más pequeño que medía 0.16 megapares de bases hasta algunos que miden 10, 12 megapares de bases. Bueno, las arqueas que miden entre el nanoarqueón, que es el más pequeño, que medía más o menos no sé, cerca de 0.5 hasta 5 o 6 megapares de bases. Los virus son una locura, ¿verdad? Porque tenemos virus de ADN, virus de ARN, de cadena simple, cadena doble, con sentido positivo, sentido negativo. Y además, pero la característica principal, recubierto, bueno, pero no de todos, recubierto de una proteína llamada cápside. Los virus consisten en dos partes principales, entonces, el material genético hereditario y una capa proteína que la rodea, formada por varias subunidades proteicas. Muchas de estas subunidades son relativamente conservadas, entonces por eso es que se han producido algunas se han utilizado para la producción de vacunas o para levantar la respuesta inmune. Solo una pequeña parte de todos los virus, solo 21 familias, que es relativamente poco,
infectan humanos dentro de la amplísima diversidad. Sí, el otro día creo que había compartido, por ejemplo, bacteriófagos dentro de la microbiota humana, se han encontrado hasta 142.000 pseudoespecies de solo bacteriófagos, no de otros virus, ¿verdad? Entonces, o sea, la diversidad es una cosa amplísima y es una locura. Reproducción viral, entonces los virus solo pueden reproducirse dentro de una célula huésped. Un virus penetra en una célula huésped, luego el material genético viral toma el comando de la célula y la célula secuestrada utiliza las instrucciones codificadas por los genes virales para producir los componentes del nuevo virus. Entonces luego se ensamblan y hay un nuevo ejército de virus para conquistar otras células. Una de las características principales es que son altamente específicos y particularmente los bacteriófagos, entonces que atacan, digamos que no solamente a nivel de especie, sino inclusive a nivel de cepa, ¿verdad? Que pueden atacar, aunque también hay algunos grupos de virus que sí tienen, que son un poco más generalistas. Entonces aquí uno podría hablar en la distinción en qué es mejor ser especialista o ser generalista. Entonces, bueno, esto es una discusión amplia entre los biólogos y ecólogos, ¿verdad? En que en algunos momentos algunas pueden tener una ventaja siendo especialistas. Sin embargo, un generalista normalmente no tiene todas las capacidades y crece un poco más lento, pero tiene mayor versatilidad, ¿verdad? Mi conclusión entre especialistas y generalistas es que si ambas existen es porque ambas son exitosas. Y bueno, los bacteriófagos son importantes para tratar infecciones bacterianas, ¿verdad? Entonces, como hemos hablado la vez pasada, por mucho tiempo creció la tendencia a estudiar básicamente antimicrobianos y hacer de todos los antimicrobianos que vimos la vez pasada. Sin embargo, las bacterias han encontrado resistencia y entonces ahora estamos volviendo otra vez a las bases, tratando de utilizar bacteriófagos específicos para tratar muchas de estas bacterias que son resistentes a todos los antibióticos. En los organismos multicelulares, diferentes virus se especializan inclusive en células particulares. Entonces, bueno, de todo. Por otro lado, tenemos virus como ejemplo del resfriado o el herpes o el SIDA, ¿verdad? Entonces, que atacan, que tienen targets muy particulares. No quisiera ahondar mucho en esta, que tiene mucha información sobre los sistemas de clasificación de virus, pero por mucho tiempo no, todavía existen, pero ya se va más o menos acortando, tratar de, al igual que en las bacterias, tratar de poner un nombre científico y un poco latinizado de dos componentes, ¿verdad? Género y especie, y ya más o menos se va tratando de establecer algún sistema, pero mientras subsisten muchísimos sistemas de clasificación y formas de clasificar los virus, ¿verdad? Entonces, algunos por morfología, otros por las propiedades del genoma, si es de ARN o ADN, etcétera. También por la organización y la replicación del genoma, también por las propiedades de las proteínas. Entonces, si tienen estructurales, no estructurales, si tienen modificaciones como glicolización o fosforilización, etcétera, por las actividades como la transcriptasa reversa, etcétera, por las propiedades antigénicas, por las propiedades fisicoquímicas como la masa molecular, la densidad, la estabilidad del pH y otras propiedades biológicas, entonces, que más bien por el tipo de hospederos que tienen o el modo de transmisión o el tipo de vectores. Y entonces, vean, sí, existen, como hay tantos también, y en virus uno encuentra de todo, de las cosas más raras, ¿verdad? Entonces, hay diferentes sistemas de poder clasificarlos. Pero en general, también hay una tendencia a clasificarlos, y tal vez una de las predominantes, por el sistema que se llama el sistema de clasificación de Baltimore, y que es por el tipo de ácido nucleico que tienen y cómo se produce el ARN mensajero. Y entonces, dentro de esos tenemos, por ejemplo, los que tienen ADN, cadena doble, puede ser en sentido positivo o negativo. Tenemos entonces los herpes, adenovirus, los papilomavirus, algunos fagos, ¿verdad? Como el T4, el fago lambda.
Luego tenemos otros que son de cadena sencilla, que son, por ejemplo, como los parvovirus o algunos otros tipos de fagos. Luego tenemos, bueno, aquí también, yo particularmente, hay un tema ahí que quiero entrar a estudiarle poco, pero que me interesa mucho, que son los virus que afectan particularmente los hongos. Y algunos tienen importancia agronómica, pero me interesa más, digamos, los hongos ambientales en sistemas acuáticos, bueno, por ejemplo, los cítridos que les enseñé anteriormente. Y bueno, la mayoría de esos virus pertenecen al grupo 2, que son virus de ADN de cadena simple. Por otro lado, tenemos otros virus como el rotavirus o totivirus, que son de ARN, y muchos de estos virus de ARN puede ser en sentido positivo o negativo, pero rotavirus, bueno, ustedes saben que son importantes, causan infecciones y vómitos y diarreas en bebés. Por otro lado, tenemos totivirus, que bueno, son más patógenos de plantas. Por otro lado, tenemos otros virus, tal vez uno de los más comunes que tienen ciertas ventajas de tener la cadena, ser de ARN, cadena sencilla o cadena negativa, es que el ARN mensajero se mueve muy fácil, ¿verdad? Entonces, digamos que tiene cierta facilidad para luego traducirse. Dentro de estas tenemos el polio, el coronavirus, el virus de la hepatitis C, el dengue, la fiebre amarilla, la rubiola, o inclusive el virus del mosaico del tabaco, que es todavía más sencillo, que es simplemente casi que la cadena de ARN sin mucha cubierta. Por otro lado, unos más o menos relacionados que son altísimamente patogénicos, ¿verdad? Donde el ARN cadena negativa, de una vez va a traducción, y por eso son muy patogénicos, como el virus de ébola, el de rabia, el sarampión o el virus de Marburg. Por otro lado, tenemos otro tipo de virus que son de ARN de cadena sencilla, pero que usan una transcriptasa reversa, entonces particularmente en el VIH. Y tenemos que es una locura, el virus virus de ADN, que usan una transcriptasa reversa, y que luego a partir de ahí otro proceso para producir el ARN mensajero, y como el de la hepatitis B. Aquí quiero mencionarles nada más este concepto y creo que a alguno de ustedes le va a tocar poner este artículo, entonces no voy a ahondar mucho. Simplemente que, por ejemplo, en los sistemas marinos se dice que los virus pueden ser el verdadero master of puppets, y particularmente los fagos, que a pesar de ser seres no vivientes, controlan la mayoría de los ciclos bioquímicos, porque controlan las poblaciones de bacterias que son los productores primarios, ¿verdad? Y como hemos visto, la mayor fotosíntesis o fijación de nitrógeno que existe en el planeta pasa a través de muchas de las bacterias, y que muchas de las poblaciones son controladas por los fagos, los cuales pueden estar tanto en la fase líptica, es decir, que muchos tenemos los fagos que se introducen en la célula, se absorben y se pueden replicar, se ensamblan, y al tener una cantidad importante, entonces rompen las células y producen más fagos. Sin embargo, esto se llama y muchos entran en fase lítica. Sin embargo, hay muchísimos que entran en lo que se llama la fase lisogénica, que tenemos un fago que se integra y se integra al genoma y permanece ahí y se propaga verticalmente, ¿verdad? Y permanece ahí tranquilitos hasta esperar tener las condiciones especiales, por ejemplo, para, no sé, de densidad, o condiciones especiales de un desencadenante ambiental, y entonces es donde se replican y ya pueden entrar en una fase lítica, que es, bueno, una estrategia importante, y por eso es que ahora que se está secuenciando genomas de todo, se sabe que tenemos una gran cantidad de los genes en nuestros genomas son genes virales, desde los microorganismos, pero inclusive los humanos, ¿verdad? Y bueno, de esta señora virus, el SARS-CoV-2, que es el que está de moda ahora, ¿verdad? Que es el causante del COVID, que son partículas esféricas pleomórficas grandes con proyecciones de superficie, con diámetro de más o menos 120 nanómetros, una estructura viral que consiste en una bicapa lipídica donde las proteínas estructurales de la membrana, la envoltura y la espiga
La espiga es uno de los principales targets, ¿verdad? Que se está usando en estos momentos para el desarrollo de vacunas. Y dentro de la envoltura está la nucleocápside que forma a partir de las múltiples copias de la proteína. Y bueno, el genoma del SARS-CoV-2 más o menos es un genoma relativamente pequeño, entre 27 a 34 kilobases. Y entonces, por eso es que yo les decía antes, el otro día y alguno de ustedes me preguntó sobre el tema de que se haya salido del laboratorio. Vea, hacer biología sintética de algo entre 27 y 34 kilobases es lo más sencillo del mundo, ¿verdad? Está barato. Entonces, teóricamente, construir un virus así sí es posible.